reflexionar y meterse en el tema. ¿Es usted una persona que ha aprendido a cultivar una relación personal con el Señor? Ha aprendido lo que es el retiro a solas, lo que es el aposento. Eh, Quiero decirles que para nuestra cultura latinoamericana esto es muy complicado. Yo estudié en el Canadá, viví en el Canadá y, y allá conocí espiritualistas de unas dimensiones muy grandes y yo vi y descubrí que mucho de esta cultura espiritual que ellos cultivaron con el Señor era muy distinta a la nuestra. Conocí gente que se iba a un retiro a solas y en silencio de un mes, en silencio. Eso nos cuesta a nosotros demasiado trabajo, el silencio y el retiro a solas con el Señor. Bueno, eso no es solamente propio de una cultura, fue propio de la escuela de Jesús. Y él enseñó a los discípulos en muchas ocasiones a lo que es retirarse a solas con él. Entonces los quiero animar a que meditemos en Marcos capítulo 9 y el tema que vamos a trabajar le he titulado La necesidad de estar a solas con Jesús. Y notemos cómo se da esta experiencia. Una experiencia que marcó tremendamente la vida de Pedro, porque más adelante él lo menciona como parte de su apología, defendiendo su cristología en Segunda de Pedro. Él habla de esta experiencia que vivió en el monte de la transfiguración. 6 días después, 9, Marcos capítulo 9, versículo 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. No olviden que eran el círculo íntimo de Jesús. Y los llevó aparte solos. Si note usted, aparte solos, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. O sea, vivió como una metamorfosis, se transformó. Me imagino el impacto que eso podía haberle producido a ellos ver esto. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Yo, en la curiosidad, uno dice, hola, ¿y qué hablarían? ¿De qué hablarían? ¿Cuál sería el tema de conversación? Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Cuando Jesús queda solo. Ese sería otro tema hermoso para tocar. Pero bueno, veamos acá lo que es la necesidad de estar a solas con Jesús. En primer lugar, la iniciativa del retiro parte del Señor. Dice el texto que Él los tomó aparte y se los llevó a un monte alto, solo con Él. El retiro a solas con el Señor está en el corazón del Señor. Si hay alguien que anhela compañerismo con nosotros, es el Señor. Si hay alguien que anhela y nos dice, retírate conmigo, es el Señor. Ahora, no que no quiera con todos, pero yo sí pienso que Él anhela compañerismo con unos élites, unos grupitos muy selectos. Uno diría, ¿por qué no se llevó a los 12?
¿Por qué se lleva tres? Y era el grupo selecto de él. Y yo sí pienso que hay algunas personas que son como muy en el corazón del Señor. Y a esas personas el Señor le dice, yo quiero que estés a solas conmigo. Quiero hablarte. Quiero revelarte misterios. Hay otros que no. Hay otros que sabe el Señor que si los invita no le van a aceptar. ¿Por qué? Porque tienen otras prioridades y son religiosos y a ellos no les gusta estar a solas con el Señor. Hay muchos que les gusta el activismo, les gusta reuniones y hermano, yo eso sí voy a eso, todo eso, pero no me diga un devocional, un tiempo a solas con Dios, no me diga retírame a un monte, irme para el secreto, irme para el aposento, desconectame, yo no puedo eso. Hay gente que eso no lo aguanta. Y si de pronto tienen un tiempito de oración, están conectados viendo el internet, viendo otra cosa, están allí distraídos, ellos no son capaces de escuchar la palabra, no son capaces de quedarse inquietos, porque son personas demasiado distraídas. Entonces yo pienso que el Señor dice, bueno, a este ¿para qué lo invito? ¿Para qué lo invito a tener un tiempo a solas conmigo? Porque seguramente se va a aburrir. En el mundo religioso no conoce esto, no conoce qué es la quietud del alma, qué es escuchar la voz del Señor, qué es el silencio. Inclusive cuando uno ora, una de las grandes luchas que uno tiene en las reuniones es que, por ejemplo, arranca una persona a orar y 100 arrancaron a orar también. Entonces, ¿para qué le dijeron a ese señor que orara? Si no vamos a seguir su oración, ¿para qué vamos a decir amén a lo que él dijo si no escuchamos qué dijo? Puede ser que al que le dijimos que orara algo, oró unas barbaridades, dijo unas cosas que no debió haber dicho, pero como todo el mundo estaba gritando, entonces no se escuchó la oración. ¿Cómo voy a decir amén a una oración si no escuché lo que él dijo? Yo he tenido experiencia de estar escuchando gente orar y en reuniones donde yo los pongo muy bien cuidado qué es lo que está diciendo y me he asustado y hay veces que me ha tocado decirle a personas, venga usted, ¿por qué dijo eso en la oración? Una persona, ustedes me van a escuchar lo que les voy a decir, estábamos en una reunión de oración y esta persona se levantó a orar y todos están en ruido, pero yo lo escuché y otros poquitos lo escuchamos. Mencionó e invocó a Satanás. Esto fue asustador, pero todo el mundo estaba diciendo amén y gloria a Dios. Entonces nosotros le llamamos, venga, ¿usted sí sabe lo que este hombre dijo? ¿Usted sí sabe que invocó a Satanás? Entonces, tenemos un gran problema, cultivar silencio, cultivar quietud en el alma. El Señor está ávido de hablarnos. El Señor anhela abrir su corazón a nosotros, abrirnos sus misterios, revelarnos. Por eso Jeremías habla que su voz se escucha es en el secreto. Por eso el Señor dice, ¿quién estuvo en el secreto y oyó y vio mi palabra? Es en el secreto que se cultiva una voz, la voz de Dios, no es en el ruido. A mí me parece muy raro que usted me diga, hermano, Dios me habló de una discoteca. Estaba allá en una rumba y con música metálica y pesada y el Señor me habló. Mira, eso no lo creo, porque Dios se revela en el secreto, en el silencio. Entonces, por eso la pregunta es usted es una persona de que cuando va a hablar con el Señor, usted no para de hablar y no lo deja hablar a Él. No hay cosa más difícil en nuestra cultura es callarnos. A mí me cuesta y hay que aprender a callarnos y a guardar silencio. Pero cuando estamos con personas no paramos de hablar y así somos con el Señor. Nos vamos a orar y somos unos loros y hablamos las 24 horas que estuvimos orando. ¿Y cuánto estuvimos en silencio para escucharlo? ¿Cuándo nos habló Él? No, es que hermano, yo oré.
¿Pero qué te dijo? Entonces ahí vamos entonces ahora sí a entrar a exponer el texto y vamos a hablar cuál fue la intención del Señor, para qué los llevó al monte a solas y en silencio. No olviden que el Señor tiene agenda. Él no es que nos lleva allá porque no tiene nada que hacer. Y nos dice, venga, retírate conmigo. No, yo sé qué es lo que voy a hacer. Lo primero que ellos experimentan allá y lo primero que ellos ven cuál fue la intención de Dios es un proceso de limpieza. El Señor los llevó para exponerlos a su santidad. Dice que las ropas les quedaron tan blancas que ningún lavador en la tierra las podría dejar tan blancas como quedaron las ropas. Ante su gloria y ante su santidad descubrimos que nuestra justicia, nuestros logros humanos, nuestras buenas obras, lo que hace el mundo religioso, que son todos los lavadores de ropa, todo lo que es el sistema religioso, ante su santidad y ante su justicia, nuestras ropas quedan totalmente sucias. Y el único que las puede lavar completamente y dejarlas limpias e inmaculadas es el Señor, con su sangre preciosa, cuando nos lava nuestras ropas. Nadie más las puede lavar sino Él. Y el Señor lo que está comunicándole aquí al mundo religioso es: las ropas que ustedes lavan con sus buenas obras, con el cumplimiento de la ley, con el sistema religioso, eso no las puede lavar. No puede lavar ese pecado, esa condición, eso de su naturaleza. Solo cuando el Señor nos limpia con su sangre y cuando nos viste con su ropa de justicia y de su santidad, cuando nos cubre con su gloria, es que experimentamos la sensación de lo que es estar en su presencia, que no podemos estar en su presencia sin caer postrados como cayó Isaías. Ay de mí que soy hombre pecador. Y reconocer nuestra condición y que solo su sangre nos puede quitar el pecado, la maldad, la culpa, la condenación y todo lo que somos. Adán y Eva, cuando pecaron, ellos buscaron sus propias ropas y hicieron sus propias ropas, y esas son las ropas de su propia justicia, para ellos poder expiar su culpa, expiar la condición de lo que ellos hicieron. Y el Señor dijo, esa ropa no te sirve. Y por eso vino el primer sacrificio, que fue el sacrificio de un cordero, que era la tipología de lo que iba a ser la obra de Cristo. Solo por sus ropas nos podemos presentar. Entonces, no podemos estar en su presencia sin confesar, sin arrepentirnos, sin postrarnos. Por eso a mí me parece muy raro en tantas reuniones que convocan a orar, o en tantas iglesias que hay tantas reuniones de oraciones, de todo, pero todo hay menos confesión, postración y adoración. De verdad, porque su presencia nos lleva a gritar, ay de mí que soy hombre pecador. Mira, uno está limpio o sucio dependiendo con quién se compara. Entonces el fariseo dijo, mira, mi referente para darme cuenta cuán bien estoy y cuán limpias están mis ropas, ¿quién fue el referente? Pues el referente fue un publicano pecador. El referente no fue el Señor. Entonces, cuando ese es su referente, el hombre dijo, hombre, yo diezmo, yo oro, ayuno, hombre, yo estoy sumamente bien. O sea, mis ropas están perfectamente limpias. Si el punto de referencia suyo son los demás hombres y los seres humanos, usted siempre va a medir su espiritualidad en comparación a otros. Entonces usted va a decir, hombre, yo al menos estoy tan consagrado, yo no la juego a mi señora, yo diezmo, yo en la iglesia. Hombre, yo no soy como estos viles pecadores. Pero si el punto de referencia suyo es el Señor, usted va a descubrir, Señor,
esta ropa nada me la podía lavar. Ningún lavador de esta tierra, ni las religiones, ni los grupos, ni nadie podría lavarme mi ropa. Solo la sangre de Cristo. Solo Él nos limpia y como dijo David, Señor, solo tú me purificas con hisopo para quedar limpio como la nieve. Y eso es el hisopo que se utilizó en, con la sangre para poner en los dinteles de la puerta, la sangre de los corderos que se sacrificaron antes de salir el pueblo en libertad de Egipto. Entonces, ¿cuántos de nosotros necesitamos estos tiempos a solas con el Señor para desnudarnos, para exponernos a su santidad, para reconocer y caer postrados que estamos mal, que necesito un lavamiento de su sangre, que necesito arrepentirme, que necesito cambiar, que necesito gritar como gritó Isaías, ay de mí que soy un hombre inmundo? Ay, hermanos, en este mundo religioso parece que hay una competencia de quién es más santo que otros. No, entonces este hace más cursos, este más santo, este diezma más, este más santo, este ora más, este más santo, este como que es más ungido, entonces este más santo. Eso no es así. No es así. La iglesia es una comunidad de pecadores que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Yo descubro en mi propia vida que cuando menos busco al Señor, más inconsciente me vuelvo con la realidad de mi pecado. Como que más me relajo, como que ya hay muchas cosas que las empiezo a ver que anteriormente las veía malas, ya no las veo tan malas. Bueno, un poquitico de pornografía, un poquitico de laxivia, un poquitico de robo, un poquitico de mentira, un poquitico de orgullo, pero no está tan mal. Un poquitico de deshonestidad, pero no está tan mal. No, eso muestra cuán lejos estoy de Dios, cuán lejos estoy caminando de su santidad y cuánto necesito de retirarme a solas con Él para que Él me muestre cómo era la ropa que yo tenía y con qué ropa llegué. Porque ellos se dieron cuenta que definitivamente hubo un cambio en la ropa de ellos. Y eso solamente se dieron cuenta cuando se expusieron a su gloria y a su majestad. Se dieron cuenta de la condición en que estaba su ropa. Hay gente que ni se da cuenta de que la ropa que tiene es la misma que tiene ya hace 8 días, que la que tiene hace un mes. Y los he visto en las calles, estas personas que pasan 3 semanas con la misma ropa. Mira, huelen terrible. Es tenaz esas ropas. ¿Pero por qué? Porque ya se acostumbraron a esa ropa. Solo cuando se exponen a un lavamiento, a un baño y a un cambio de ropa, se dan cuenta que tenían una ropa horrible y que olía mal. Entonces, lo primero es que el Señor los aparta para exponerlos a su santidad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos estos retiros a solas con el Señor? Para que nos hable, para que nos muestre cuán equivocados estamos y cuánto necesitamos de volvernos a Él. La segunda razón por la cual el Señor los lleva a ellos es para revelarles quién es Él y que Él está por encima de la ley, no diríamos que por encima, sino que Él está por encima de Moisés, representaba la ley, y está por encima de Elías, que era el profeta, modelo para la nación de Israel, que era la figura profética de todos ellos, aún así que lo llegaron a confundir con el mismo Mesías. El Señor los lleva a ellos
en un contexto donde él ha preguntado antes, ¿quién dice la gente que soy yo? Y hay unas cristologías, hay unas percepciones de Cristo. La gente no tiene claridad frente a quién es Cristo. Y lo que Cristo hace al llevarlos al monte es mostrarles a ellos que Él es el cumplimiento profético y que Él es el cumplimiento de la ley. Y que en Él se cumple todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Entonces ellos ven solo a Cristo. Y por eso el texto termina diciendo que solo quedó Cristo. Y era tan importante para los apóstoles tener una claridad de esta cristología. Porque el debate más adelante que se desarrolló fue la ley. La ley, inclusive Pedro tuvo luchas con la ley. Y quiero decirles una cosa, todas estas confusiones teológicas y cristológicas que se ha dado en la iglesia y que se está dando en estos tiempos, de una cantidad de grupos mesiánicos llevando a la gente a volver a la ley, a los sacrificios, volverlos a meterlos allá, que fue el intento de Pedro. Eso muestra la pobreza en la cristología, muestra la pobreza de entender que en Cristo se cumplió toda la ley y todo lo que se ha escrito en los profetas y en la ley se cumplió en Él. Por eso se quedó solamente Él. Necesitamos oír solo a Cristo. ¿Qué es lo que marca Pedro más adelante cuando ya él entiende bien y desarrolla bien su cristología y su teología para pastorearle la iglesia? Es que lo marca esta experiencia. Dice, nosotros escuchamos la voz del Padre que dijo, escúchenlo solo a Él. Él es mi Hijo amado. Ay, mis queridos hermanos y amigos, esta es una época donde escuchamos apóstoles, escuchamos profetas, escuchamos ungidos, o escuchamos la revelación de no sé qué, escuchamos, y la gente anda desesperada a ver de dónde habla. Dígame quién, no, hermano, por ahí hay un brujo que habla, pues dígame a ver qué habla. Venga, ¿a quién escucha usted? ¿Escucha palabreros? ¿Escucha contadores de fábulas? ¿Escucha a los positivistas que dan verdades a medias? Que cogen textos mutilados y descontextualizados, pero no dan una teología correcta. Hoy se están escuchando muchos mensajes cristianos sin Cristo, muchas cristologías erradas, mensajes donde Cristo no es el centro. Por eso ya no se habla de la cruz, ya no se habla de la corona de espinos. El Señor tiene que clarificarle a los apóstoles y les ha hecho la pregunta a la gente, ¿quién dice la gente que soy yo? Y si usted analiza las cristologías que hoy hay en el mundo, las cristologías de un Cristo positivista, un Cristo sin cruz, un Cristo sin corona, sin espinos, un Cristo multimillonario, un Cristo que nos lleva a vivir una vida de comodidad, de no dolor, del pare de sufrir, totalmente errados. Y mucho más, todo este movimiento mesiánico que está tirando a la gente a la ley y a los sacrificios nuevamente, al punto que ya están haciendo hasta sacrificios de corderos. Esto es la muestra de una cristología pobre, de no escuchar a Jesús. Yo soy un apasionado por los evangelios y leo el Antiguo y leo el Nuevo. Y lo medito todo el tiempo. Y yo no quiero parar de escuchar a Jesús. Y todos estos años de mi vida solo lo escucho a Él. Y lo que Él diga, como dijo María, hagan lo que Él diga. Hagan lo que Él diga. Ay, mis queridos hermanos, cuánto de los mensajes hoy hay, todo menos Cristo. Se sacó a Cristo y el Padre le dio una orden, escúchenlo solamente a Él, a nadie más. ¿Usted a quién escucha? Usted ha cultivado un oído para escuchar a Jesús. Lo medita en los evangelios, lo medita y lo encuentra en la ley, lo encuentra en los salmos, lo encuentra en toda parte. ¿Ha visto el Cristo de Apocalipsis? El Cristo que vio Juan. Ay, qué fascinante. El Cristo glorificado.
el Alfa y Omega, el Señor de señores, el Cristo que merece toda nuestra adoración y nuestra exaltación y que merece que arrojemos todas las coronas delante de Él, de Apocalipsis 5. El Señor de señores, el Rey de reyes, el que tiene en sus manos la última palabra de mi existencia y me puede lanzar al infierno o puede llevarme a morar con Él en la eternidad. Él es el Señor y no hay nadie más que Él. Y por eso escúchelo solo a Él. Cuando usted tenga problemas y confusiones frente a su teología y a su cristología, y si usted se está enredando con escuchar gente rara que no debe de escuchar, apártate a meditar los evangelios y a escuchar a Jesús nuevamente. Eso de pronto necesita mucho la iglesia de hoy, que se ha distanciado de los evangelios y se ha metido en un evangelio totalmente errado, del positivismo, de la prosperidad, de unas cristologías sin cruz, sin corona y sin espinos. Bueno, mis hermanos, el Señor los lleva a ellos a vivir una experiencia de monte, de encuentro, una necesidad de estar a solas. Pero la tercera razón por la cual el Señor los retira a ellos es para que ellos tengan un encuentro con la plenitud de la vida, con la satisfacción total de la vida. La reacción de Pedro es: quedémonos acá, hagamos morada. A Pedro se le olvidó todo. Se le olvidó familia, se le olvidó el trabajo, el mercado, las cosas que tenía que hacer. Todo se desconectó completamente y dijo: quedémonos en este lugar. Yo pienso que mucha de la insatisfacción de la vida que manejamos tantos y la búsqueda de realización y de sentido y de propósito en la vida, y aún en el mundo religioso, que llegamos a estados en los cuales como que nunca estamos satisfechos y hacemos y hacemos y hacemos, pero somos almas que no descansan. Mucho es porque no hemos aprendido a disfrutar la presencia del Señor. No hemos entendido lo que es la plenitud de su gloria y de su presencia. No hemos aprendido a disfrutar lo que es la plenitud de Él. Y el Señor dijo, por eso dijo el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo descubro que cuando más me alejo del Señor y menos disfruto su presencia, como que me vuelvo más insatisfecho en la vida, como que nada me llena, como que nada me satisface. Y uno encuentra tanto cristiano tan insatisfecho y están en una carrera desenfrenada de acumulación, de búsqueda de cosas, y buscan allí, buscan acá, y van a un seminario, van a otra conferencia, y van allí, y a otra reunión, y no paran de eso, y donde los inviten salen corriendo y van para allí. Y uno les dice: venga, ustedes parece que son almas muy insatisfechas, porque de pronto lo que necesitan es un tiempo a solas con Él. De pronto necesita es solo Jesús, porque Él lo llena todo. En Él está la plenitud de todo. Pablo dijo: ya vosotros estáis satisfechos, completos en Él. ¿Qué más necesito yo en la vida? Solo Jesús es todo lo que yo necesito. Y yo descubro que cuando de verdad logro meterme en el Santísimo, cuando de verdad logro desconectarme y apartarme y estar cultivando un oído para Él y disfrutar su presencia, como que de verdad empiezo a experimentar lo que es la satisfacción de la vida, la plenitud, el gozo, y como que uno dice: yo no quisiera salirme de esto.
como que se le olvida a uno todo lo demás. Y yo creo que no es irresponsabilidad, pero es donde uno aprende a descansar en el Señor y a decir, Señor, tú cuidarás de mi familia, tú cuidas de mis hijos, tú cuidas de mi economía, tú cuidas de esas cosas que me preocupan, de todas esas carreras, cansancio y tú cuidarás de mí. Mira, cultiva un corazón para Él, cultiva un oído para Él, aprende a disfrutar de su presencia y como dice el salmista, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él sabe cuáles son tus preocupaciones, tus cargas, tus carreras, tus afanes, tus temores, tus hijos, tu matrimonio, tu economía. Él se encarga de todo. Personas que yo he conocido que son pocos porque son élites que uno va conociendo en la vida, que aprendieron a cultivar una espiritualidad profunda como estas. Son personas que uno los ve muy descansados, muy tranquilos, no se les ve cargados, ansiosos, preocupados, estresados. No, son personas de verdad que viven vidas muy reposadas, vidas muy tranquilas, que aprendieron a cultivar la presencia de Dios. Y yo creo que eso fue lo que experimentó Pedro y seguramente Jacobo y Juan. Ellos dijeron, Señor, quedémonos acá, hagamos enramada. Esto es algo fascinante. Y esto es lo que el Señor dice, los que me aman y guardan mi palabra y disfrutan mi presencia, mi Padre les amará y vendremos a Él y haremos enramada, haremos tabernáculo, haremos tienda con ellos. Disfrutaremos de su presencia, de compañerismo con ellos. Esto es emocionante, lo que el Señor tenía en mente, y esto marcó la vida de los discípulos. Entendieron claramente el concepto de lo que es la santidad, la justificación, y que se encontraron con el mejor lavandero del mundo, que con su sangre nos lava de nuestro pecado y de nuestra condición. Entendieron claramente quién es Jesús. Era la pregunta que les había hecho antes. Ahora se dieron cuenta que en Él está el cumplimiento de la ley y los profetas, y que a Él solamente hay que escuchar. Es orden del Padre del cielo. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Y allí en ese monte entendieron dónde está la verdadera satisfacción y plenitud de la vida, que es en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Ay, mis amados, qué fascinante. Esto motiva y nos inspira y nos debe desafiar a cultivar un corazón para Él y a disfrutar más de su presencia. Adora al Señor con esta canción y terminamos orando juntos. Jesucristo, basta. Nada más necesito en la vida, sino a Jesús. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó.
Padre, qué privilegio que en tu corazón está que nos apartemos contigo. No todo el mundo acepta esto. Vivimos vidas tan ocupadas, tan llenas de ruido, y nos cuesta tanto trabajo aquietar nuestra alma delante de ti. Tú anhelas esto, anhela eso de la iglesia, que escuchemos tu voz, escuchemos tu palabra, para que no entremos en locura y en confusiones y en cristologías erradas y en manos de falsos maestros. Padre, yo pido por tus hijos que han escuchado tu palabra, que esta palabra llegue al corazón de cada uno de los que la escucharon y que podamos caer, Señor, porque esto es lo que nos motiva esta palabra, postrados ante Jesús, en el cual tenemos todo lo que necesitamos para la vida. Señor, ayúdanos a nunca apartarnos y apartar la mirada de ti. Ese día nos hundimos, ese día perdemos el norte y quedamos confundidos. Bendiga pues a tus hijos con bendición de paz, de salud, de vida, de gozo, y que encuentren en Cristo todo lo que necesitan para la vida, y que podamos aprender a descansar en tu presencia. Bendígalos pues, Señor, a cada uno que han escuchado esta palabra, en el nombre de Jesús.